Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa de la Autoridad Nacional de Televisión con la investigación del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar mucho de música, de lo que significa divulgar música, tener memoria musical, en un campo como la música nuestra, la música, digamos que del Caribe, con un hombre que se llama Isidoro Corquidi, que esa es una de las pasiones de su vida, le ha dedicado su vida a recorrer el mundo en busca de música, en conciertos, colecciona y tiene uno de los más importantes programas de esta ciudad que se llama Audición Caribe. Y bueno, con Isidoro Corquidi vamos a hablar mucho aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 estamos con un hombre que, digamos que respira música, que piensa en música. Los amigos dicen que en la casa de él, en su apartamento, no se puede caminar porque por todo lado tiene música, porque es uno de los grandes coleccionistas que tiene Colombia, no solamente Cali, sino Colombia, con reconocimiento nacional e internacional, porque es un hombre que va a cuanto evento puede asistir que tenga que ver con la música. Y bueno, eso es lo que ha alimentado durante más de 16 años el programa que hace en Univalle Estéreo Audición Caribe. Entonces vamos a empezar por una cosa que es simple. Ese chicle por la música, esa pasión, ¿te viene desde cuándo empezaste por querer tener música y divulgarla y conocerla? Darío, hay cosas que uno no puede medirlas a través del tiempo, pero sí recuerdo, digamos, la semilla que se sembró en mí a partir de, digamos, años 63, 64. Yo vivía en Bogotá, carrera séptima entre calles 21 y 22. En aquellos tiempos, en cada cuadra, tú fácilmente podías localizar un par de almacenes de música. Y me acuerdo que estaba muy de moda el carretero de Guillermo Portavales. Y eso sonaba pues con mucha frecuencia. Y yo no tenía absolutamente ni idea de música cubana. De hecho, estudiaba en un colegio de enseñanza inglesa, donde lo primordial era el rock. Pero voy caminando por la calle, suena el carretero y me quedo en la puerta del almacén. Termina el tema y da la casualidad que una o dos cuadras más adelante, o a veces dentro de la misma cuadra, volvía y sonaba, y yo me volvía y me paraba en la puerta del almacén hasta que el tema no terminaba, no me iba. Pasaron los años, yo digamos, viví muchos años en Bogotá, viví 17 años, regresé aquí a Cali en el año 78 y las emisoras radiales programaban de manera muy diferente a como lo hacen hoy en día, de manera que yo escuchaba y empecé a atar cabos. Eso que me aconteció en Bogotá, bueno, se empezó a repetir en la ciudad de Cali. Y recordaba también que en el mismo Bogotá, cuando recién salió ese tema periódico de ayer, yo no estaba familiarizado con la salsa, pero ese tema, dije, caray, este tema es distinto. Esos violines que suenan en ese tema son diferentes y son, digamos, de ese tipo de temas que penetran en el corazón de una persona. Entonces, esos son los momentos que yo guardo. Y cuando llegué aquí a Cali, pues, francamente, entré, como se dice, a la ciudad que era. Bueno, y tú podrías comentarnos, aquí hay es incluso, digamos que provechoso, fructífero, siempre caracterizar a Cali como la salsa. Yo la caracterizaría como una ciudad muy musical, muy abierta, y por supuesto a los ritmos de origen afroantillanos, caribes, lo que después se conoce en Nueva York con la salsa, el nombre de salsa, todo ese fenómeno tan extraordinario.
que se debe a una comunidad latina en donde estaban los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos, los colombianos, los panameños, y bueno, eso es lo que se da. Yo lo que quería preguntarte es, esa temperatura de esa Cali que tú encuentras, ¿qué era lo que más predominaba en el ambiente sonoro que tú recuerdas cuando tú regresas a Cali después de tu periplo bogotano? Algo muy importante era que la música cubana estaba muy bien afincada, algo que se ha ido perdiendo. En la medida en que han pasado los años, se ha ido diluyendo, digamos, la pasión por la música cubana. Permanece la salsa, aunque también ha decaído en relación a aquellos años 70 y 80 que fueran como tan vigorosos en ese plano. Pero sí veo en los últimos años un resurgir muy importante dentro de la ciudad. La ciudad tiene hoy en día más de 20 agrupaciones de corte salsero, pero realmente muy bien calificada, de manera que eso indica que estamos recuperando la memoria. Y esa memoria, liguémosla a tu labor en la radio. Creo que hay que decir que Isidoro tiene un programa Audición Caribe que quien lo escuche semana a semana realmente está refrescando constantemente esa memoria y un poco nos hables de la filosofía que tú tienes para hacer Audición Caribe. El programa arrancó cuando Pablo Emilio del Valle me llamó y me dijo que si era posible que hiciéramos el programa juntos. Con Pablo siempre he tenido pues una gran amistad, de manera que arrancamos hace exactamente 16 años. Y el espíritu que nos anima dentro del programa es rescatar toda aquella melodía que, digamos, si no ocupó un puesto importante, debió haberlo ocupado. Entonces lo traemos a tiempo presente para que el público se dé cuenta cuáles fueron los temas importantes, los ritmos importantes, digamos, y toda esa, digamos, música cubana y esa salsa de otrora que ha debido permanecer y que por falta de difusión pues se ha ido diluyendo en la memoria de la gente. Entonces ese es el espíritu que anima al programa, traerle a la gente, digamos, las anécdotas, los recuentos que hay acerca de las historias de las orquestas, de los compositores, en fin, cualquier cosa que tú tengas a la mano, hablar sobre ello, para que la gente, digamos, no permita que la música resbale por encima de ellos. Es decir, para que la gente recupere la memoria y la memoria esté siempre ahí, que sea constante. Bueno, eso es maravilloso, esa labor que hace Isidoro con Pablo del Valle en Audición Caribe. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Isidoro Corquí, el director de Audición Caribe, para hablar un poco de lo que vamos a tratar a continuación. Veamos primero una nota. Bueno, el coleccionismo es una práctica, digamos, cultural, que tiene un cierto carácter fetichista en la medida en que un objeto X se vuelve objeto de culto y se vuelve objeto de, digamos, de preservación, de cuidado, de acumulación, y ese objeto con el tiempo se valoriza cada vez más. Y digamos que eso tiene que ver también con una forma de producción de lo simbólico en la sociedad. A mí me interesa también mucho el coleccionismo, es cómo se formó el coleccionismo en esta ciudad y cuál es el origen social de esas colecciones privadas que son tan reconocidas en nuestra ciudad, porque están ligadas a una historia de mediana y larga duración por parte de las personas poseedoras de ese patrimonio. Coleccionistas que empezaron desde muchachos, gastándose su primer sueldo, gastándose parte de su salario quincenal o mensual, como obreros, como trabajadores, como empleados o como gente independiente, pero de todas maneras en su gran mayoría personas, digamos, de sectores populares que al cabo de 10 años empezaron a darse cuenta que tenían un poco de discos ahí.
y al cabo de 20 años descubrieron por alguna razón que eran coleccionistas o que sin haber pensado en el origen ser coleccionistas. Nadie empezó y bueno, yo voy a ser coleccionista. Hoy en día tal vez sí, algún joven de nueva generación pueda pensar y pretender y tal, pero la mayoría de los coleccionistas, o creo que todos los coleccionistas que estaban aquí, cuando comenzaron a comprar discos y a guardarlos, no lo hicieron con el propósito y la intención de ser coleccionista ni de volverse coleccionista. Terminaron siéndolo. Esto es producto del desarrollo de la industria discográfica inicialmente y el desarrollo de otras tecnologías de comunicación e información como la radio, pero sobre todo la industria discográfica, y también de la infraestructura de negocios, bares, discotecas, establecimientos, donde se fueron acumulando paulatinamente grandes reservas de pasta, de discos, para cumplir su misión social, su función de ser sitios de diversión. En torno al coleccionismo hay muchas cosas que considerar y lo interesante es cómo ese patrimonio personal que termina siendo un patrimonio colectivo constituye finalmente un vínculo para establecer relaciones. Bueno, Isidoro, en esta nota un amigo común nuestro, profesor de esta universidad, investigador de estos temas que tanto nos gustan, como es la música, y en particular la música antillana, la salsa, la vieja guardia, como le decíamos antes, ese tema del coleccionismo. El coleccionismo es muy importante, no solamente en la música, sino en el arte. El coleccionismo es importante en la literatura, el coleccionismo es importante en la numismática, porque de alguna manera es la memoria humana. Y entonces yo quisiera que nos contaras un poco cuáles son como las manías y los métodos tuyos como coleccionista. Años atrás, cuando me di cuenta que ya había cierto volumen de discos y estaba, es decir, no había orden de ninguna clase, todo estaba a tu memoria, no había ningún tipo de clasificación. Y no, esto hay que ponerle orden, porque si voy a buscar el disco del grupo tal, sí, más o menos me acordaba que estaba en tal cajón, pero si en ese momento voy, lo busco y no está, oh sorpresa. Entonces dije, no, esto hay que ponerle un fin y empezar de aquí una nueva etapa. ¿Cómo se me ocurrió clasificarlo? Bueno, el método no es, alrededor de él no hay ninguna novedad, pero me pareció importante hacerlo. Orden alfabético y por estilo de música. El jazz a un lado, la salsa a un lado, los boleros por el otro, la música que tiene origen cubano, no importa que la hayan interpretado grupos peruanos, colombianos, venezolanos, por el otro lado, pero todo en orden alfabético, el rock incluido. Entonces ya tú sabes y puedes, y utiliza las nuevas tecnologías, lo virtual, el computador. Mira, me he quedado en ese sentido. Cuando me han dicho, pero usted, me imagino que ya tiene todo en un computador, y no, les digo no, la verdad es que no. Y yo creo que ya no me van a alcanzar los años que me quedan para poderlo hacer. Además porque tiene mucha música, entonces pues, cantidades. No, yo digo, carambas, bueno, ¿cuántas cosas puede uno clasificar alrededor de un disco? El nombre, el año, el sello, el país, el título del LP, los cantantes. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que requieren ser clasificados. Entonces, para poder hacer solamente una ficha, digo, ¿cuántas fichas podría uno hacer en un día? No me va a alcanzar el tiempo definitivamente. O tener un equipo o una institución, porque escuchándote hablar, yo le hice hace un par de años, yo fui a visitar a su casa en San Juan, en Puerto Rico, a don Cristóbal Díaz Ayala, es uno de los grandes coleccionistas del Caribe. Y bueno, él me dijo, yo llegué a un momento en que dije, bueno, yo ya tiene 86 años, él fue contemporáneo de Fidel en la Universidad de La Habana. Y dijo, como lo mío no era la política, él se fue y se dedicó a la música. Y es extraordinario, tiene una casa modesta, dijéramos que ya no la tiene tan llena de música, pero lo que él me decía es que en un momento determinado entendió que eso había que ponerlo al servicio, sí. Y está en la Universidad de la Florida. Sí, allá fue donde realmente se la organizaron y hoy se puede consultar por internet, porque tú que eres coleccionista sabes que en Cali hay unas memorias importantes, sí. Y es un proyecto que
que creo que algún día pueden tener ustedes, liderar, que le dejemos esto a las nuevas generaciones. ¿Qué piensas tú como de proyectos de esa envergadura? Lo que voy a decir de pronto no es muy agradable, pero lo voy a expresar con franqueza. El temor que existe para que en nuestro medio, digamos, una buena colección quede en manos de una institución estatal, es la falta de confianza en las mismas instituciones estatales, por el tipo de manejo y la corrupción que hay siempre dentro de todas las instituciones estatales, pues hay mucho temor. Entonces, por ende, hay falta de confianza. Eso es algo que es fundamental para que, digamos, las memorias puedan persistir, porque es importante que las memorias estén ahí y que no se pierdan y que sirvan como medio de consulta para las generaciones que siguen. Sí, eso te lo pregunto porque tuve oportunidad de entrevistar aquí a Humberto Corredor. Tú conoces, un gran coleccionista, murió recientemente en Nueva York. Y bueno, la idea de él siempre fue entregar los más de 100.000 volúmenes que tenía, pero sí, no apareció una institución en Cali, ni universitaria, ni el Estado, porque eso no basta solo recibir la donación, sino todo lo que hay que colocar para organizarla. Y bueno, esta entrevista sirve para generar un poco opinión sobre la importancia de lo que ustedes han hecho. Tú y una generación importante, incluso Cristóbal me decía, en Colombia y sobre todo en Cali, donde están los mejores coleccionistas, los más ordenados, la gente que le ha seguido la pista a cosas, y muchos de los que nos visitan se quedan aterrados cómo aquí guardamos esa memoria. Sí, mira que es importante que personas como nosotros nos preocupemos por guardar los registros de las más mínimas cosas. A veces parecen insignificantes los datos que uno guarda. Uno los clasifica, los tiene uno por años, muchas veces sin utilizarlos. Y de pronto llega el día en que se va a hacer X programa. Y uno dice, yo por ahí tengo un recorte de periódico de 1963. Lo sacamos y ese es el momento en que se empieza a utilizar. Por eso te digo que es básico tener los registros de las cosas más insignificantes. Y también algo que es importante, de los videos, las imágenes, que es que anteriormente no se le daba importancia a los registros de imágenes. Esa es una preocupación, digamos, que ha nacido en el ser humano en los últimos años. En la música latina no es algo que se haya hecho con mucha asiduidad, de manera que por eso no tenemos muchas memorias de la misma música que queremos, pero que muchas veces queremos echar una mirada hacia atrás y no tenemos cómo hacerlo. Envidiable, por ejemplo, lo que sucede en el mundo del jazz. Tú tienes registros, imágenes de los años 30 que son verdaderamente impresionantes e invaluables. Sí, claro, y eso allá tenemos que caminar para tener lo mismo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a esta interesante conversación con Isidoro Corquide. Bueno, continuamos aquí conversando con Isidoro Corquide, el director de Audición Caribe, programa que les recomiendo a los televidentes porque si quieren conocer un poco la memoria de la que estamos hablando y la importancia, pues ese es un programa emblemático de la radio aquí en Cali, de las pocas cosas que ya nos van quedando para que esas memorias no se pierdan. Y bueno, eso me lleva a preguntarte de un escritor emblemático que estuvo relacionado con la música y que sé que recientemente asesoraste para la música, que es Andrés Caicedo y su novela Viva la Música, que tiene mucho que ver el título y lo que hay ahí. Bueno, ¿qué significó esa experiencia de asesorar musicalmente esa película? Mira, realmente yo no me califico como asesor y realmente pienso que mi labor no fue como de asesoría. Verdaderamente sí colaboré en algunos datos informaciones, pero digamos asesoría no, porque realmente digamos yo no intervine en lo que fue la selección de determinados
temas en determinados momentos de la película. Pero sí tengo relación porque Rodrigo Guerrero acudió a mí recordando que Andrés Caicedo falleció en el edificio Corquiri, apartamento 101. De manera que hay muchas leyendas que se tejieron alrededor de Andrés Caicedo sobre su personalidad, cosas que pasaron dentro del mismo edificio. De manera que yo le conté parte de eso, les colaboré, digamos, prestando unos discos, contando muchas anécdotas sobre la vida musical de la ciudad. En el momento de Andrés. Digamos, dentro de los cuales obviamente Andrés Caicedo tuvo una participación importantísima. Se hizo la película, pero yo pienso que la película recibió muchas críticas porque piensan que la película no guarda mucha relación con la novela. Pero si uno se pone a leerla con detenimiento, sí, la película sí trata de seguir el rodaje y el espíritu de la novela. Sí, bueno, Isidro, para cerrar este programa, que te agradezco de antemano, es decir, ¿tú qué quisieras que pase en Cali con esta música? Porque hay una avalancha tan grande de otras cosas. ¿Cuál es tu ideal con relación a esta música, que ustedes casi como sacerdotes de la música hacen una labor de amanuenses, de gente, de memorialistas? Yo creo, Darío, que es importante que, digamos, tengamos un espacio, una especie de museo de la salsa. Es algo que se debe institucionalizar para que todo eso tenga un lugar donde consultarlo, donde se lleven los registros de una manera apropiada, por épocas, por estilos musicales, pero que haya las memorias sobre cómo, digamos, armar una historia sobre lo que ha acontecido en Cali, lo que se está viviendo actualmente, y, digamos, dejar una base para las personas que quieran hacer música en nuestra ciudad para lo que venga en el futuro. Bueno, ese es un proyecto que siempre hemos soñado con Cali. Ahora está el Museo Jairo Varela, ahora hay posibilidades con las nuevas tecnologías, desde las universidades, desde las instituciones culturales, pues eso es como una tarea que está ahí pendiente. Fíjate que en algún momento, cuando estuvo de alcalde Jorge Iván, pues se pensaba que, pues, porque él tenía interés en que eso se cristalizara, pero desafortunadamente no sé qué pasó. El proyecto Ciudad Salsa que se quedó ahí, bueno, sí, son cosas que van ahí alimentando hasta que un día se puedan concretar. Bueno, eso es lo que nos deja aquí. Te agradezco, Isidoro, en esta conversación tan importante para la memoria musical de Cali. Les agradezco a ti y a tu programa y a esta experiencia, y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.